¿Por qué comicios en donde se renovaba la mitad de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, obviamente la ciudad más importante del país? ¿Por qué se convirtieron en comicios tan importantes a nivel nacional? Bueno, lo que hay que entender es que este año en la Argentina se realizan las elecciones de medio término. Argentina tiene un sistema muy parecido al estadounidense. Se vota cada 4 años elecciones presidenciales y cada 2, a mitad de mandato presidencial, se renueva el Congreso a nivel nacional. Se renueva la mitad de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y 1/3 del Senado. Pero también se dan las equivalencias a nivel de las 24 jurisdicciones en las que está dividida la ciudad de Buenos Aires, las 23 provincias y el Distrito Federal, que es la ciudad de Buenos Aires. Normalmente en un país más convencional esto se celebraría de forma conjunta. En el mismo día, esto va a ser en octubre, se vota tanto para elegir a los legisladores nacionales como para elegir a los legisladores locales, provinciales. Bueno, parte de esas estrategias políticas que hacen muchos gobiernos explican que casi todas las provincias hayan decidido votar antes sus propios legisladores locales y después esperar a octubre para que se decidan los diputados y senadores nacionales. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, que es el primer distrito de impacto nacional, pasó esto: un verdadero tsunami violeta, una consagración y te diría una ratificación muy importante para el rumbo de Javier Milei, del presidente argentino, que iba por primera vez a elecciones relevantes desde que es presidente, esto es, desde diciembre de 2023. Y su candidato, que es nada menos que el portavoz del gobierno, el vocero Manuel Adorni, obtenía el 30,1% de los votos, superaba al candidato del kirchnerismo, que es Leandro Santoro, con el 27%, pero lo relevante es que duplicaba en votos a la candidata Silvia Nospelato del PRO, que es el partido de Mauricio Macri, que desde hace 20 años gobierna la ciudad de Buenos Aires. Desde hace 18 años, para ser más preciso, gobierna la ciudad de Buenos Aires. Que Milei le haya ganado al PRO, o que el candidato de Milei le haya ganado al candidato de Macri en la propia ciudad de Buenos Aires, es un fenómeno que revela el cambio de época que está viviendo la República Argentina y que sin dudas es un gran espaldarazo para los cambios que está llevando adelante Milei a nivel nacional. Un Milei que ayer estaba eufórico y que festejaba de esta manera. Que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Que hoy es un día... A ver que en esta discusión vamos a estar hablando mucho de colores, porque hablaba el presidente de cómo logró meterse en el bastión amarillo. Bueno, el amarillo es el color del PRO. El PRO, que es el partido de Mauricio Macri, que desde 2005 es el partido más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires. Son 20 años. En ese momento fue una elección legislativa donde ingresaba este partido que en un primer momento se llamaba Propuesta Republicana, por eso el PRO, después se conoció también como Compromiso para el Cambio, pero siempre fue la línea PRO. Después hizo alianzas con otras fuerzas políticas. Ahora, en el marco del estallido de fuerzas que hubo en la Argentina tras la irrupción de Milei, vuelve a su sello original, que es el PRO. Y claro, ahora se empieza a convertir en un bastión violeta, que es el color de La Libertad Avanza, el partido de Milei, que también decía esto anoche. No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados, porque están peleando el 4.º lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final, empecemos a clavar la tapa, el cajón del kirchnerismo, ahora en la ciudad de Buenos Aires. Ese kirchnerismo que está representado por San Vaca, porque es una vaca que vivió siempre del Estado. Vamos a terminar de cerrar el cajón del kirchnerismo, claro, y decía representado por San Vaca.
bueno, el presidente argentino juega mucho, al igual que el presidente de los Estados Unidos, que Trump, con los sobrenombres que le pone a sus rivales para cuestionarlos. Santoro lo puso como Zambaca porque aparte Santoro utilizó la figura del toro como una figura de campaña. Una elección que no fue tan mala la de Santoro. Vamos a estar después viendo la comparación, qué pasaba hace 2 años en la ciudad de Buenos Aires y qué pasó ahora. Lo que sucede es que fue muy mala la elección del PRO, y fue muy buena la elección de ese hombre que veías allí, de Manuel Adorni, que hay que decirlo, es un triunfo de Adorni sin duda, pero es un triunfo de Milei, porque básicamente lo que hizo Adorni fue decir: yo soy el candidato de Milei, yo vengo a proponer para la ciudad de Buenos Aires lo mismo que Milei está llevando adelante a nivel nacional. Esto decía ayer Adorni, quien encabeza la lista de legisladores de la Libertad Avanza. Porque en definitiva lo que elegimos hoy fueron 2 modelos, ¿no? Fue el modelo de la casta, el modelo de los privilegios, el modelo de unos pocos y el modelo de la libertad. Y hoy ganó la libertad, señores, una vez más. Como les dije, bueno, esto se viene dando en otras provincias, ¿no? Pasó en Jujuy, pasó en Salta, hoy pasó en la ciudad de Buenos Aires, repito, con el apoyo de 500.000 de porteños que han elegido a la Libertad Avanza. De hecho, duplicamos la cantidad de votantes que tuvimos, que nos acompañaron hace tan solo 2 años aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que feliz por ser cabeza de esta lista maravillosa, ¿no? Porque detrás mío hay otros candidatos que son sencillamente sensacionales. Y lo que hoy dejó esta elección es tal vez el aprendizaje o tal vez la nota al pie que la sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina. Bueno, 2 cosas, ¿no?, que pueden extraerse de esto que decía Adorni. Por un lado, la misma línea de lo que antes había planteado Milei. La estrategia, y fue la estrategia de campaña, es antagonizar con el kirchnerismo. Plantear, ¿es el kirchnerismo o es la libertad que representamos nosotros? ¿Es la opresión de un Estado omnipresente y que controla todo, que es lo que representa el kirchnerismo según la visión del gobierno, o la visión de ir liberando de a poco la economía y la sociedad argentina de esas ataduras? Y eso es lo que representa Milei y eso es lo que representan sus candidatos. Ese es el leitmotiv que vamos a ir viendo a lo largo de todo este 2025, donde vamos a ver otras elecciones provinciales. La más importante va a ser la de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más poblado de la República Argentina. Esto va a ser en septiembre y después, insisto, en octubre, cuando se realicen las elecciones ya a nivel nacional para elegir legisladores, para elegir diputados y senadores. Pero hablaba también Adorni de cómo en 2 años en la ciudad de Buenos Aires la Libertad Avanza, el partido de Milei, duplicó sus votos. Yo quiero que veas en este gráfico la comparación. ¿Cómo salía la elección presidencial en la ciudad de Buenos Aires en el año 2023? Recordemos, elecciones que a nivel nacional gana Javier Milei. ¿Cómo salían en la ciudad de Buenos Aires y cómo fueron las elecciones de ayer? Porque te muestra esto el nivel del terremoto político que ha habido en la Argentina. En 2023, Milei, candidato a presidente, obtenía el 13,9% de los votos. Es la barra violeta en esas elecciones que se realizaban. Fíjate que vos tenías ahí al PRO, que en ese momento era Juntos por el Cambio, una coalición que incluía al PRO, que incluía a la Unión Cívica Radical, que incluía a la coalición cívica. Bueno, en ese momento llegaba al 50% de los votos. 50% de los votos obtenía en ese momento Juntos por el Cambio. En realidad son las elecciones para jefe de gobierno que se realizaron en 2023. Y vos fíjate que cómo el PRO pasa del 50 al 15,9%. Es un derrumbe realmente el que sufre el partido de Mauricio Macri, que si se repitieran estas mismas elecciones en 2 años, perdería el poder después de 20 años. Bueno, la Libertad Avanza duplica sus votos y fíjate que si nos vamos a las barras celestes, azules, que están a la izquierda de la pantalla, eso es el kirchnerismo. El kirchnerismo perdió, pero no perdió tanto.
El kirchnerismo, para jefe de gobierno, había obtenido 31,3% de los votos, cae ahora a 27,4%. Es decir, a pesar de la debacle que deja el gobierno de Alberto Fernández, cae, pero no cae tanto. Y de hecho se mantiene como segunda fuerza, porque fue la segunda fuerza del PRO hace 2 años y hoy es la segunda fuerza de La Libertad Avanza. Este me parece que es un dato para tener en cuenta y muestra que todavía hay un sector, una minoría, pero que es una minoría relevante, que sigue apoyando el kirchnerismo, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que históricamente fue muy antiperonista primero y antikirchnerista después. Siempre votó en contra, tanto de los gobiernos peronistas como de los gobiernos de Cristina Kirchner y antes de su marido Néstor Kirchner. Son datos significativos que marcan un panorama político que está cambiando a partir de un gobierno como el de Milei, que tanto para quienes lo apoyan como para quienes lo rechazan coinciden en que es un gobierno que cambió por completo el mapa político de la Argentina y probablemente también esté cambiando y de forma radical la economía de la República Argentina. Un Milei que hoy dio una entrevista bastante extensa hablando de lo que dejaron estos resultados y proyectando lo que puede venir de aquí en adelante considerando las elecciones que tiene por delante el país. Primero, Milei sobre el resultado de anoche. Bueno, en términos de resultado, creo que el resultado es inapelable. En lo que respecta a la Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hicimos nuestra mejor elección histórica. Sí. Y la realidad es que para nosotros es un puntapié fundamental para comenzar a avanzar todavía en una construcción más profunda para pintar de violeta todo el país. Pintar de violeta todo el país, es decir, lograr que en todo el país haya representantes de la Libertad Avanza gobernando o por lo menos siendo competitivos. Esto hay que decirlo. Había habido la semana pasada 5 elecciones en 5 provincias diferentes, todas del noroeste argentino. En esas 5 elecciones habían ganado los oficialismos provinciales. Y la Libertad Avanza había hecho avances importantes, había salido segunda en una de las elecciones, había logrado ganar la capital de Salta, había hecho acuerdos, por ejemplo, en la provincia de Chaco, apoyando al gobernador, lo cual le permitió al gobernador y a su partido ganar, pero nada parecido a lo que pasó ayer, donde directamente se convirtió en la primera fuerza. Bueno, esto tiene que ver con que la elección de la ciudad de Buenos Aires fue con un criterio muy nacional. Parecía que se ponía más en juego la gestión nacional que la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso no hay forma de no leerlo como un espaldarazo de la ciudadanía de la capital hacia el proyecto de cambio que encarna Milei. Ahora, en septiembre hay una parada muy difícil para el gobierno, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué te digo muy difícil? Porque así como la ciudad de Buenos Aires en la Argentina fue siempre un bastión antiperonista, antikirchnerista, el kirchnerismo no ganó nunca en la ciudad de Buenos Aires y fue siempre el bastión de el PRO, que era hasta la irrupción de Milei la principal fuerza de centro-derecha, la principal fuerza pro-mercado que tuvo la Argentina. Bueno, la provincia de Buenos Aires fue siempre el gran bastión del peronismo, el gran bastión del kirchnerismo de la propia Cristina Kirchner, y el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof, que parece ser un candidato presidencial cantado en representación del kirchnerismo en 2 años cuando sean las elecciones presidenciales. La pregunta es entonces, compitiendo entre sí el PRO y la Libertad Avanza, ¿le podrán ganar en la provincia de Buenos Aires al peronismo? No es la ciudad de Buenos Aires que es antiperonista, es ir al territorio donde el peronismo es más duro. Por eso se habla desde hace muchos meses de un posible acuerdo entre la Libertad Avanza, es decir, Milei, y Mauricio Macri. Bueno, ayer la sensación que dio es que ese acuerdo se vuelve cada vez más difícil porque la Libertad Avanza le va a decir al PRO, y yo con vos que tengo que negociar. Habló hoy Milei sobre la posibilidad de ese acuerdo y esto es lo que dijo. Nosotros
venimos trabajando con muchos dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, eso está muy avanzado, a pesar de que le guste o no a Macri. O sea, Macri lo que pasa es que cree que él es el que quiere llevar a cabo ese proceso y los dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedó obsoleta, no es una herramienta que esté en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo. Además, en ese sentido, son muy parecidos al kirchnerismo porque son parte del partido del Estado. Fíjese, Antonio, que durante la campaña, si yo le digo, por ejemplo, esta política, no hay que tocar el Estado, no a la motosierra. Digo, en eso, Santoro, digamos, que es kirchnerista puro, digamos, coincidía, digamos, con los Macri. Si yo le digo ir con la obra pública, que es obvio que es un escándalo de corrupción, porque la plata está, pero digamos las obras no aparecen. Digo, ¿qué diferencia hay entre lo que propone el kirchnerismo y lo que propone el PRO? Ninguna. Es más, algunos candidatos del PRO proponían ingreso mínimo universal. Es una propuesta directamente de la izquierda. Una candidata proponía controlar las tasas de interés, o sea, digamos, bien, digamos, pero entonces, ¿qué espacio hay de negociación con el PRO? Por lo que usted define, es más razonable una alianza pro-kirchnerismo que el pro-Libertad Avanza. Bueno, hay alguna parte del PRO que se tiene que sincerar y decirle a la gente que los estafó, que son unos estafadores y que en realidad se pusieron de ese lado para ver si podían ganar una elección y pegar un cargo, pero que igual siguen teniendo ideas de izquierda. Ahora, eso por un lado, pero aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, nosotros los vamos a recibir a todos, los vamos a abrazar a todos y, digamos, y vamos a hacer un espacio, digamos, en el cual vamos a hacer que todo lo que es del espectro centro-derecha, digamos, o sea, digamos, va a estar incluido y nosotros tenemos confianza que en eso vamos a avanzar fuertemente. Las negociaciones están muy avanzadas y nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo. Bien. Estaba claro antes de las elecciones, está mucho más claro después de la contundencia del triunfo de la Libertad Avanza anoche. El objetivo de Milei, el objetivo de Karina Milei, que es la armadora política de su hermano y presidente, estamos hablando de la actual secretaria general de la presidencia y la líder fáctica de la Libertad Avanza, es desplazar al PRO, reemplazar directamente la figura de Mauricio Macri por la de Javier Milei y que sea el mileísmo, que sea la Libertad Avanza el partido que represente a las clases medias que quieren vivir en una economía más de mercado, que quieren vivir en un país que en las palabras y en la terminología del presidente Milei sería un país más libre. Eso es lo que está haciendo que la negociación sea en todo caso no un acuerdo entre partidos, armemos una coalición, pongámosle un nombre a esa coalición, sino un acuerdo por el cual haya dirigentes del PRO que se pasen de bando y se sumen a las filas de la Libertad Avanza. Eso es lo que se está negociando, lo que deja afuera a Mauricio Macri, al expresidente que había apoyado a Milei en el balotaje cuando competía contra Sergio Massa y frente al cual hoy está enfrentado. Un enfrentamiento que es un enfrentamiento de poder, porque justamente Milei viene a desplazarlo a Macri del liderazgo sobre lo que podríamos considerar la derecha, las políticas liberales y de mercado en la Argentina. De esa hoy enemistad con el expresidente Macri habló también Javier Milei. Yo entiendo que él para algunas cosas ya está grande y no las entiende. Su espacio parece que tampoco la entiende, o sea, porque evidentemente las redes sociales tienen una lógica. Porque aparte está mal hecho. Sí, estaba bien hecho, sí. O sea, está hecho de un modo que, digamos, está claro que es una broma. Y en esa broma, además, al menos el tuit que a mí me habían enviado, además quedaba claro que era una broma. Entonces, la verdad es que no entender el humor de las redes y con eso achacármelo a mí, porque, digo, que dejen de poner el carro delante de los caballos. Digo, además de que Los Penato era una pésima candidata.
Porque las perversiones vinieron de ese lado, que a mí no me vengan a psicopatear. Digamos, digo, porque si quieren, digo, me pongo yo más psicópata. Digo, porque, digo, aunque ellos sean los reyes del psicopateo. Las perversiones venían de ese lado. Se estaba refiriendo aquí Milei a el lado de Mauricio Macri, al lado del PRO, y era en relación a una pregunta que le hacía Antonio Laje sobre la difusión en las horas previas a la elección, en las horas previas al domingo, de un video bastante burdo, por cierto, hecho con inteligencia artificial, que mostraba supuestamente a Macri diciendo que retiraba la candidatura de Silvia Lospenato para de alguna manera apoyar a Manuel Adorni en su disputa contra el candidato del kirchnerismo. Bueno, parte de las discusiones que hay hoy, lo que queda claro es que ya no parece posible una recomposición de la relación entre Macri y de Milei. Milei llegó con la decisión de desplazar al PRO, de desplazar a Macri, y con la idea, sí, de que quienes apoyaron al PRO y a Macri, de quienes fueron funcionarios del PRO y de Macri, se conviertan hoy en funcionarios de la Libertad Avanza. Ya lo logró con muchos de ellos. ¿Por qué? Y porque lo tenés a Luis Petri atrás en esa imagen, ministro de Defensa, había sido candidato a vicepresidente del PRO en las elecciones pasadas. La tenés a Patricia Bullrich, había sido la candidata a presidente del PRO, elegida por Mauricio Macri, y hoy es la ministra de Seguridad de justamente Milei. Lo tenés a Federico Sturzenegger, fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, hoy es el ministro de Desregulación, y podríamos seguir así con la lista de funcionarios que fueron parte del equipo de Macri y que hoy se han sumado al equipo de Milei, y esa es la apuesta de Milei, una apuesta que lo está convirtiendo hoy ya en el líder casi indiscutido de todo lo que es, de todo lo que va del centro hacia la derecha en la República Argentina. Eso fue lo que se decidió en las elecciones de anoche.